¿Cómo están? Bien, muy bien. Gusto verlos. Casa llena. Bueno, antes de iniciar con el tema que vamos a tratar el día de hoy, que es la transparencia y el derecho a la información. Pero antes de ello vamos a hacer un rapidísimo enlace a Culiacán, Sinaloa, porque el día de hoy se están entregando incentivos a la producción del maíz que se derivaron de este acuerdo de ordenamiento de la producción del maíz, no sé si lo recuerdan. Sinaloa, el Bajío y otros estados tienen producción de maíz híbrido principalmente. Se compra la semilla, no viene del maíz nativo, no es transgénica, se siembra y se produce. Este año y el año pasado el precio del maíz bajó muchísimo a nivel internacional porque hubo muchísima producción. Entonces logramos un acuerdo con alrededor de 100,000 productores, algunos de ellos de Sinaloa. Sinaloa cosecha en otra época porque ellos tienen riego en la mayoría de las parcelas. Entonces logramos un acuerdo entre todos con vendedores de semillas, fertilizante, agroquímicos, con las grandes harineras que compran el maíz, con productoras de alimentación, con los productores, con los gobiernos de los estados y el gobierno federal, para que si el precio del maíz está muy bajo, los gobiernos estatales y federal dan un apoyo, da un apoyo también los compradores, dando más alto el precio de lo que está, o comprando un poco más alto el precio de lo que está en el mercado, y se organiza a todos los productores para que se compre la semilla, los agroquímicos, de manera integral para que no cada quien esté buscando el mejor precio para los insumos de la producción. Entonces, el día de hoy es la entrega de estos incentivos que da el gobierno estatal y el gobierno federal a los productores de maíz de Sinaloa. Entonces, vamos a hacer un enlace con Columba López y con la gobernadora interina de Sinaloa para que hagamos esta entrega. Adelante. Buenos días, presidenta. Buenos días a todos los que nos escuchan. Buenos días a los productores que están aquí. Reforzando su comentario y su explicación, presidenta, informando que son 26,800 productoras y productores de maíz que están recibiendo estos incentivos para 3.5 millones de toneladas, 348,045 hectáreas, y es un total de 4,566 millones de pesos. Queremos decir que ahorita estamos todavía incorporando más, se están registrando más productores, estará abierta nuestro sistema hasta el 15 de agosto y tendremos 15 días más para cualquier aclaración que se quiera hacer. Entonces, aquí están las tarjetas, se las muestro. Y aquí a mi lado presenta a todos los que están en el contigo. Sí. Ay, perdón, está aquí nuestra gobernadora. Adelante, por favor. Muy buenos días, presidenta. Agradecemos el gran apoyo que ha dado al estado de Sinaloa. A nombre de las y los productores de maíz del estado de Sinaloa, quiero agradecerle este gran apoyo y esas mesas de trabajo que se han realizado con gobierno federal, con la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, para traer estos beneficios al campo sinaloense. Esto refleja el gran compromiso que se tiene con los agricultores y con el campo de Sinaloa. Presidenta, estamos enormemente agradecidos por el esfuerzo que se ha realizado para la entrega de incentivos a los productores de maíz del ciclo agrícola otoño-invierno 2025-2026. El día de hoy nos encontramos aquí reunidos
productores de todo el estado de Sinaloa, desde Navolato, desde Escuinapa, desde Choix, El Fuerte, Mazatlán, San Ignacio, Elota y todos los municipios que se van a beneficiar de este gran programa y este gran proyecto para el campo sinaloense. Refleja también una gran economía para las familias de Sinaloa y también decir, pues somos el estado que produce maíz blanco y que es el mayor productor de maíz blanco a nivel nacional. Agradecerle nuevamente, Presidenta, y sé que seguiremos trabajando en coordinación para el beneficio de las y los sinaloenses. Muchas gracias y en unos minutos más estaremos haciendo entrega de las tarjetas de bienestar a todos los productores, más de 500 por este momento porque estamos en la primera etapa, pero se van a beneficiar con estas tarjetas del bienestar a más de 26,000 productores en el estado de Sinaloa, hombres y mujeres de campo, hombres y mujeres trabajadoras, que es lo que representa el estado de Sinaloa. Gracias nuevamente, Presidenta, a nombre de todas las productoras y productores. Y presentar también aquí a mi compañero Víctor, que es el titular del Banco del Bienestar, Marianita Vaca, que es productora de aquí de Sinaloa, Perla, que también es productora, y Leonel Cota, que es el subsecretario en Agricultura. ¿Quiere? Ajá, adelante. Hola, buenos días, señora Presidenta. Un honor y un gusto estar aquí con usted y con todos ustedes. Muchísimas gracias por ser tomada en cuenta. En realidad ya he tenido el gusto de estar con usted personalmente y soy testigo de cuando usted vino aquí a Los Mochis. Estuve presente, que usted vino a ofrecernos su apoyo, cosa que sinceramente le agradecemos la mayoría de los productores y veo que hoy es una realidad. El compromiso que usted hizo con todos nosotros, sinceramente es de agradecerse porque fue mucho el esfuerzo, fueron muchas las personas que participaron. Gobernadora, muchísimas gracias. Señorita Columba, la verdad, señor Leonel y a todos los que están aquí presentes. Y obvio que también atrás hay gente que puso su granito de arena para que usted nos tomara en cuenta, cosa que se los agradecemos. Yo soy Mariana Vaca Martínez, soy de Los Mochis, Sinaloa, enfermera jubilada y comisariada del ejido Ricardo Flores Magón, a sus órdenes y en lo que le pueda servir. Y de verdad, muchísimas gracias por el apoyo recibido como productora de maíz. Muchísimas gracias. Están muy serios, no sé si es muy temprano. Un aplauso. Muchas gracias a todos. Gracias, Columba. Felicidades. Presidenta. Gracias. Gracias, Belmont. Bueno, este es el apoyo de incentivo al maíz. Sinaloa es el principal productor de maíz del país. Bueno, vamos ahora al tema de hoy. Vamos a presentar a través de Raquel Buenrostro, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, un decreto que vamos a firmar el día de hoy para garantizar la transparencia del gobierno, de todas las entidades del Gobierno de México. Esto está en la Constitución, está en los lineamientos, pero vamos a ser todavía más transparentes. Eso lo va a presentar Raquel. ¿En qué consiste este decreto? Que es la garantía de la transparencia de la información del Gobierno de México. Y en segundo término, Luisa María Alcalde nos va a hablar del derecho de las audiencias y estos lineamientos que emitió la Comisión. ¿Por qué son lineamientos pertinentes? ¿Por qué no tienen nada que ver con la censura? ¿Por qué tienen que ver en esencia con lo que dice el sexto constitucional, que es el derecho a la información del pueblo de México? Les voy a leer dos partes del artículo sexto constitucional, porque los dos temas que se presentan el día de hoy tienen que ver con cumplir con lo que dice el artículo sexto de la Constitución, garantizar
el derecho de las audiencias, la información plural y veraz, y por otro lado, garantizar que la información del gobierno, de todas las actividades de gobierno, del ejercicio de los recursos, tengan su portal de transparencia perfectamente especificado y qué es lo que realmente se puede resguardar, como establece la Constitución. Entonces les voy a leer estos dos temas. El artículo 6º es muy largo, no lo vamos a leer todo. Es importante que todos estemos enterados, pero hay dos temas que son muy relevantes por lo que se presenta el día de hoy. El artículo 6º dice: la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público, el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Fíjense lo que dice en su primer párrafo el 6º. Pero bueno, lo que a nosotros nos interesa es la segunda parte. Toda persona tiene derecho a libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información. Esto fue incorporado en el 2024, ya como parte de lo que en su momento llamamos el Plan C. El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal, a través de la dependencia encargada de elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión, establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. Pero, baja otra vez, regrésame. Arriba. Lo relevante hoy es: toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. No necesariamente eso se cumple. Eso quiere decir que el pueblo tiene derecho a la información. Es un derecho constitucional. Información plural. Y luego, que es muy importante y que tiene que ver con lo que va a presentar hoy Raquel. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones. La ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información. Bueno, este artículo o este párrafo en particular del artículo 6º constitucional, lo que nos va a presentar hoy Raquel, cómo hacer que en efecto toda la información que genera el gobierno federal sea transparente y qué es lo que realmente se puede resguardar, que en esencia es aquello que esté en algún tipo de proceso judicial o aquello que es de seguridad nacional. Entonces, hoy firmamos los lineamientos para garantizar esta transparencia. Y por otro lado, los lineamientos que emitió la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones tiene que garantizar, vámonos otra vez arriba, que toda persona tenga derecho al libre acceso a información plural y oportuna.
así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Entonces vamos a la presentación y luego recibimos sus preguntas y comentarios. Adelante, Raquel. Con su permiso, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Bueno, queremos platicarle, como ya les informó la Presidenta, cómo queremos nosotros fortalecer ese principio de máxima publicidad que señala la Constitución. Para hacerlo rápido, primero haremos un decreto que se publicará el día de hoy, pero tenemos consideradas modificaciones a la Ley General de Transparencia para que esto también quede en ley. La siguiente, por favor. ¿Qué hemos hecho y qué hemos trabajado para la máxima publicidad y el mejor acceso? Primero, pues este decreto lo que va a buscar es impulsar a que todas las instituciones publiquen información más allá de las obligaciones legales. Como ustedes saben, cuando el INAI terminó y que iba a ser transferido una parte de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, el portal de transparencia estaba caído casi todo el tiempo, estaba siempre abajo. Bueno, durante nuestra recepción de la plataforma la hemos estado estabilizando, ya que es una plataforma que cuenta con más de 8 años que fue creada. Esto para que todo el mundo tenga un acceso oportuno a la información. Se incorporaron también nuevas herramientas de descarga de información que permite para todos los que consultan bajar la información de manera más fácil y además que la puedan manipular o analizar de manera más esquemática también con mayor facilidad. Y a más tardar en 30 días hábiles se incorporará más información de interés público. La plataforma contará con contenidos más completos y actualizados para su fácil consulta, ¿no? Esto es para que aprovechemos al máximo la publicidad y también tengan un acceso más oportuno. La siguiente, por favor. ¿En dónde está orientado este decreto principalmente? En 4 áreas. Uno es la parte de contrataciones públicas, la parte de filiales de Pemex y CFE, fiscalización y auditorías, y es una invitación para sumarse también a todos los poderes y a todos los niveles de gobierno. Esta información se concentrará y se mantendrá actualizada en la plataforma de transparencia. La siguiente, por favor. ¿En qué consiste cada uno de estos puntos? En materia de contrataciones públicas, lo que vamos a hacer es tener más oportuna la información. Actualmente se publica cada 3 meses. Lo vamos a publicar de manera mensual para que esté permanentemente actualizada toda la parte de contrataciones. Entonces, todos los contratos del gobierno federal se publicarán de manera mensual. La siguiente, por favor. El otro tema es el tema de las filiales de Pemex, que aquí lo ha expresado la Presidenta y lo acaba de leer en la Constitución, que lo que se busca es la máxima publicidad, que toda la información sea pública y que las reservas solo se limiten de manera, como dice la Constitución, temporal y solo por interés público y de seguridad nacional. Entonces, se van a agregar a la información que se publica Pemex también todos los informes ante las agencias extranjeras, estados financieros, gobierno corporativo de todas las filiales, cómo funcionan las filiales, sus políticas de operación y los contratos. Todo esto a través de Pemex y de CFE y de sus consejos de administración. La siguiente, por favor. Otra información que también vamos a dar más oportuna, que ocupa muchas luego consultas y solicitudes de información, es que nosotros como órganos fiscalizadores publicaremos información adicional sobre el Programa Anual de Fiscalización, las estadísticas y la información de la situación de las auditorías, del seguimiento que se tienen a las observaciones que se hacen como auditores, así como el padrón y designación de los despachos de los auditores externos que se tienen que designar por ley para revisar dependencias y entidades. La siguiente, por favor. Finalmente, pues invitar a todos los demás a los niveles de gobierno y poderes para que se sumen a este principio de máxima publicidad para hacer más oportuna y más transparente toda la actuación pública. Es importante decir que adicionalmente, como también lo acaba de mencionar la Presidenta,
en apego más estricto, digamos, de la Constitución. Se van a eliminar reservas. Actualmente se tienen en las fracciones 17 reservas, aunque las 17 están clasificadas entre interés público y seguridad nacional. Sin embargo, se va a hacer una simplificación para pasar nada más a abocarnos y ser expresamente nada más lo de interés público y seguridad nacional. Y de preferencia se va a dar prioridad a que la información que se reserve no solo sea temporal, sino también se publique, aunque se reserve alguna, se publique en versiones públicas, preferentemente cuando ocurra que haya información de interés público y de seguridad nacional, se hagan versiones públicas para que solo se reserve esa información. Y decirles que pronto esto también va a estar en una propuesta, en una iniciativa, con más iniciativas que se están integrando con la Consejería Jurídica, con la Ley General de Transparencia. Gracias. ¿Por qué no hace la ubicación del portal de transparencia? Ahorita se lo paso. Ahorita se lo paso a Bruno para que firmamos el decreto y luego… Cuando desaparece el INAI, porque aunque los adversarios y otros digan que era la mejor institución del mundo, no lo era. Número uno, porque representaba un gasto enorme, más de 1,000 millones al año. Se hizo el decreto en donde se concentra en la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno el portal de transparencia y el derecho a la transparencia del pueblo de México, a la información de todo lo que hace el gobierno de México. En ese momento dijimos, no se necesita tanta burocracia para que la información sea transparente. Y Raquel lo que hizo fue fortalecer el portal de transparencia, que por cierto se caía cuando estaba en el INAI a cada rato, además de pues, lo que ya conocemos, los escándalos de corrupción de los propios consejeros del INAI. Entonces Raquel hace el portal de transparencia y ahora ustedes pueden acceder al portal de transparencia donde viene muchísima información. Sin embargo, en la ley actual está establecido que los servidores públicos pueden determinar qué se hace público y qué no, dependiendo de la seguridad nacional o de el procedimiento en el que está la información. Con este decreto ya no lo dejamos a criterio del servidor público, ya no lo dejamos a criterio de un secretario, de otra secretaria, de un director, de un área de Pemex o de CFE o de cualquier secretaría. Ya hay un lineamiento específico de realmente lo que debe ser transparente y aquello que por el procedimiento administrativo judicial no puede informarse, dado que esté en un procedimiento y puede caerse el procedimiento judicial o administrativo, o lo que realmente es de seguridad nacional. Entonces, para ello, en un mes se va a fortalecer incluso más esta plataforma de transparencia. Y cada mes se va a estar informando de los contratos públicos y de todo lo que Raquel determinó o expuso en esta conferencia. Entonces, es transparencia total.
del Gobierno de México. Entonces, eso es lo que estamos presentando hoy, es el decreto, y para el inicio de sesiones del Congreso se va a incorporar este decreto a la ley de transparencia para garantizar el acceso a la información de todos los mexicanos y mexicanas de lo que hace el Gobierno de México. Eso es por un lado. Ahora vamos a la exposición de los lineamientos de los derechos de las audiencias. Pues sí, como el Gobierno tiene que ser transparente, también los medios de información pues tienen que tener un código de ética para garantizar el derecho a la información. Vamos. Con su permiso, Presidenta. Bueno, como aquí todos conocemos, hace una semana dimos a conocer los lineamientos publicados por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, lineamientos que derivan de la ley, una ley que protege el derecho a la información de todas y todos y que recoge un concepto constitucional desde 2013 que tiene que ver con el derecho de las audiencias, el derecho de las audiencias a la información veraz, a la información plural y establecer mecanismos que garanticen este derecho. A partir de ese día, de ese martes, se desató una campaña de desinformación, y hay que decirlo así claramente, de desinformación, que estableció algunas premisas que están muy alejadas de lo que dicen los lineamientos. Por cierto, lineamientos que están a consulta pública. No se han publicado en el Diario Oficial de la Federación, están abiertos a la ciudadanía, a las concesionarias, y inició esta campaña primero pretendiendo establecer una falsa narrativa de que se trataban de lineamientos que lo que buscaban era censurar, y también una narrativa muy alejada de la realidad, que establecen que lo que se pretende es que sea el Estado el que determine como última palabra qué es verdad, qué no es verdad, que pueda callar voces, que pueda limitar opiniones. Nada de esto está establecido en los lineamientos. Por eso nos interesa el día de hoy, a petición de la Presidenta, que podamos ver qué dicen estos lineamientos, porque si no, entonces todo se queda en las opiniones que tratan de distorsionar lo que dice hoy un documento a consulta pública. Si me permites. Primero, retomar algunas de las opiniones que se han venido estableciendo en varios medios de comunicación para que retomemos cuál es la idea. Dice, por ejemplo, Manuel López San Martín, el Estado se otorga la potestad de determinar qué es verdad y qué no. Luis Cárdenas dice, cierra el pico, si digo algo y no gusta el fraseo, el gobierno te va a censurar. Te censura cuando te obliga a que entre una réplica y dos con multas a los concesionarios de radio y televisión. La propia Adela Micha dice, ¿te imaginas poner cortinillas cada 10 segundos para distinguir una opinión de información? Así de ridícula es la nueva regulación. Bueno, no es el caso. La ley y a su vez los lineamientos, porque hay que recordar que los lineamientos retoman lo que dice la ley, no son conceptos nuevos. Se trata de lo que establece la ley. Adelante. Primero, los lineamientos, si me ayudan con la que sigue, no hablan en ningún caso de que se sancione contenidos, de que sea el Estado el que determine qué es verdad, qué no es verdad. No es el caso. Son los propios medios de comunicación los que tienen la obligación de emitir códigos de ética. Y en estos códigos de ética establecen cómo van a garantizar que la información sea veraz. Es decir, que sea información verificada, que no sea información falsa. ¿Por qué? Porque todas las audiencias tenemos el derecho de recibir información veraz, plural, certera, verificada, no noticias falsas. ¿Quién va a determinar cómo se va a garantizar eso? El propio medio de comunicación, no el Estado.
El Estado no va a evaluar si es verdad o no es verdad. Serán los medios de comunicación a través de sus códigos de ética los que establezcan cómo van a garantizar que esa información sea veraz. A su vez, el propio lineamiento y la ley establece que los medios deben de nombrar a un defensor de audiencias. ¿Por qué? Porque es importante, si yo como audiencia, como ciudadano, como radioescucha o televidente ubico que se me está violentando mi derecho, ¿a quién acudo? ¿Dónde presento una queja? ¿Quién me escucha del otro lado? Bueno, pues es este defensor de audiencia. Y ahí viene una nueva mentira. Pareciera que el defensor de audiencia lo va a señalar el Estado. No, es el propio medio de comunicación, la propia concesionaria, la que determina y nombra a quien será su defensor de audiencias. Ellos mismos nombran a esta persona que será el que reciba las quejas de la ciudadanía. Ahí está nuevamente otra de las mentiras. Y finalmente se establece que debe haber un proceso de queja, porque de poco serviría que hubiera un defensor de audiencia. ¿Cómo haces tú para presentar tu solicitud de aclaración de información? Pues debe haber un procedimiento que se establece en los lineamientos, que es la queja, y plazos para que te pueda responder el defensor de audiencia. Bueno, ¿cuándo interviene la autoridad? Porque mucho se ha hablado de las sanciones y que te van a sancionar si opinas en contra del gobierno. No. La autoridad intervendría cuando hay un incumplimiento de algunas de estas obligaciones. ¿Qué quiere decir? Bueno, no publiqué mi código de ética, no nombré a mi defensor de audiencias o no tengo un mecanismo eficaz para que la ciudadanía pueda presentar estas quejas. En estos casos, claro que la autoridad tendría que decirle al medio: está establecido en la ley, tienes que cumplir y tienes que emitir tu código de ética. Pero como todos aquí podemos ver con evidencia, eso nada tiene que ver con censura y nada tiene que ver con intervenir en qué información se presenta. Entonces, esta es una cosa relevante que queremos dejar aquí claro en este espacio. Ahora bien, hay algunos elementos importantes que los lineamientos y la ley establecen como parte de la garantía de información, que no son nuevos en nuestro país. Muchos países del mundo lo tienen y nosotros lo vemos y estamos acostumbrados en la prensa escrita, en internet. ¿Qué tiene que ver? Distinguir, adelante, número uno, sobre qué es publicidad y qué es un contenido noticioso. Todos tenemos derecho a que no se nos trate de engañar cuando el medio está recibiendo dinero para publicitar un producto. No es lo mismo que yo te lo presente diciéndote que es publicidad, a sabiendas de que es publicidad, a que trate de informarte como si se tratara de una noticia objetiva. Es un derecho de la audiencia conocer esa distinción. Bueno, ¿qué dicen los lineamientos? Porque se ha caído en el absurdo de que dicen algunos comentaristas: ¿cómo voy a distinguir esto? Ni modo que yo esté frenándome cada comentario para establecer que se trata de publicidad. Ahí está. En el caso de televisión abierta y televisión de paga, fíjense lo que dice. En espacios comercializados, dentro de un contenido, deberá hacer la mención de que es un espacio comercializado y mostrar una P. Una P, una plaquita con una letra P de publicidad. Este símbolo se incluirá al inicio y al final del espacio comercializado. Eso es todo. Ni se va a parar el conductor a detener su programa, nada de eso. Va a aparecer una P. Así, cuando yo estoy viendo el programa, puedo saber que ese canal está recibiendo dinero, recursos económicos para publicitar un producto, y puedo distinguir que se trata de un comercial. Eso es todo. ¿Qué tiene que ver esto con censura?
tratándose y dice, al final de cada contenido se mostrará en la pantalla, este programa contó con espacios comercializados y o patrocinados. Eso es todo. Me informan que se recibieron recursos por anuncios. Y en el caso de radio, los espacios comercializados dentro del contenido se deberá expresar verbalmente de forma clara y previa. Previamente debes expresar que se trata de un comercial o de una inserción pagada. Ni vas a estar deteniéndote durante todo el programa, de forma previa. Eso es todo. Publicidad y contenidos. En la prensa escrita lo vemos claramente, inserción pagada, o vemos anuncios donde claramente sabes que es anuncio. No llevan esos anuncios al cuerpo de las noticias, precisamente para no tratar de engañar al que está leyendo ese periódico. Adelante. Y finalmente, la distinción entre lo que es una opinión y lo que es información. También tenemos derecho a eso, a que no haya esta especie de manipulación donde combines, y no quiere decir, nuevamente regresar al absurdo que han dicho varios en los medios, de que cada que vas a decir una opinión, es decir, por cierto, ahorita voy a decir una opinión, ahora regreso a la noticia, he dicho una opinión. No, fíjense lo que dicen los lineamientos. En el caso de televisión abierta y televisión de paga, los contenidos de las programadoras, en contenidos noticiosos, plecas, cortinillas, mensaje en la pantalla, que permite identificar plenamente que la persona informadora, comentarista o conductora expresa de forma indistinta sus opiniones y mensajes noticiosos. Dichos elementos deberán incorporarse al inicio y al final del programa. Cuando va a iniciar el programa, una pleca que dice, en este programa habrá noticias y opiniones. Eso es todo, al inicio del programa y al final del programa. No en medio del programa, no caer en ese absurdo que es el que han venido estableciendo. Lo mismo con contenidos que no cuentan con secciones o espacios informativos. Una pleca donde se permite identificar que la persona informadora, comentarista o conductora expresa de forma indistinta sus opiniones de mensajes noticiosos. Dichos elementos se deberán incorporar al menos al inicio y al final del programa. Lo mismo en el caso de contenidos de opinión, que se diga que se expresan principalmente sus opiniones al inicio y al final del programa. Y lo mismo en el caso de radio. Como podrán ver, se trata de mecanismos simplemente para que el que esté escuchando o está viendo sepa que no se limitan a contenido noticioso, sino que en ese programa también están expresadas las opiniones de quien conduce. De eso tratan los lineamientos. Esto está muy alejado de una intención de censura, de una intención de multar por pensar diferente. Al contrario, protegen el artículo 6º constitucional, que es darnos herramientas a todas y todos para poder tener información veraz y no la intención de tratar de engañar a las audiencias. Es cuanto. Gracias, Luisa, muy claro. Bueno, ahora sí vamos a las preguntas sobre los dos temas. A ver, vamos de este lado. A ver, el compañero. Gracias, presidenta. Máximo Allende, de Subjetivo MX. El pasado 29 de julio, en nuestro noticiero en vivo, retomamos un fragmento de un debate acalorado entre jóvenes periodistas que se preguntaban y discutían quién debía ponerle un alto a los entonces todopoderosos medios de comunicación. Uno de los periodistas, de hecho, confesó que los reporteros y los medios mienten deliberadamente con total impunidad. Y retomaba que con las audiencias deberían de tener un mecanismo jurídico para cuestionar al medio en estos casos. El fragmento es del extinto CNI y los periodistas mencionados son Ciro Gómez Leiva,
un joven, Ciro Gómez Leiva, y Sergio Sarmiento, respectivamente. Al respecto, presidenta, 26 años después, dicho mecanismo tan necesario y pregonado por estos dos personajes, hoy está siendo mediáticamente combatido en ADN 40, antes CNI, y yo quisiera preguntarle, ahora que se toca el tema, ¿por qué hoy se combate, presidenta, lo que se combate en medios de comunicación, se acusa censura, lo que ayer pues estos mismos periodistas exigían como un mecanismo de defensa de las audiencias? Lo vi en las redes, no sé si lo puedas encontrar por ahí. Es un debate, ¿no? Donde están Sarmiento, Ciro, Denise Merker, creo. ¿Cuál debe ser? Porque los medios muchas veces mentimos, a veces adrede y a veces por… Échale otra vez esa parte, échale otra vez esa parte. Va. ¿Cuál debe ser? Porque los medios muchas veces mentimos, a veces adrede y a veces otra vez. Y a veces por otro… Otra vez, va la tercera, para que quede un poquito claro. ¿Cuál debe ser? Porque los medios muchas veces mentimos, a veces adrede y a veces por otro tipo de razones, por supuesto. ¿Tú crees que por error? ¿Tú crees que ningún medio en este país ha mentido deliberadamente? No me quiero meter con ningún medio, pero yo creo que aquí en Canal 40 mentir deliberadamente… No, yo estoy hablando de los medios en general, no estoy diciendo Canal 40, no estoy diciendo Televisa, TV Azteca, Imagen, los periódicos. Yo sí creo que se miente muchas veces en los medios y creo que se miente deliberadamente en algunas ocasiones. No, déjale. Está muy bueno el debate. ¿Cuál debe ser? Porque los medios muchas veces mentimos, a veces adrede y a veces por otro tipo de razones, por supuesto. ¿Tú crees que por error? ¿Tú crees que ningún medio en este país ha mentido deliberadamente? No me quiero meter con ningún medio, pero yo creo que aquí en Canal 40 mentir deliberadamente… No, yo estoy hablando de los medios en general, no estoy diciendo Canal 40, no estoy diciendo Televisa, TV Azteca, Imagen, los periódicos. Yo sí creo que se miente muchas veces en los medios y creo que se miente deliberadamente en algunas ocasiones. Es el que ayer sacó un artículo ahí en Reforma, que reconoce públicamente que miente deliberadamente. Síguele. ¿Hasta ahí le cortaste? Pero viene más, a ver si búscale la otra parte. Búscale la otra parte para que lo veamos completo, por favor. El video está completo en el canal de YouTube de CNI, Canal 40, y de hecho la pregunta que detona ese debate era entre Ciro y López Dóriga, se cuestionaban cuál debía de ser el mecanismo para autorregularse, para autocontenerse de los medios, dicen ellos, todopoderosos. Sí, a ver si vemos, busca el completo para que podamos pasarlo completo. Este es un debate que viene de hace tiempo. Bueno, primero es esta apertura con la que Sarmiento dice: los medios mentimos deliberadamente, mienten deliberadamente, los medios, que es pues bastante demoledor. Desde entonces se discute qué hacer para que la audiencia, para que el pueblo, para quien escucha, para la ciudadanía pueda tener un criterio, decir qué es verdad y qué es falso, qué es opinión y qué es noticia. Hubo desde entonces, entre otros por el senador Corral, que buscaron regular, generar condiciones para que los propios medios, para que no fuera el Estado quien les dijera qué tienes que hacer y qué no, que fueran los propios medios que pudieran publicar su código de ética y pudieran tener una persona que fuera el defensor de las audiencias, donde un ciudadano pueda quejarse y decir: oye, hablaron esto de mí o hablaron esto de este tema y desde mi perspectiva no dieron otra opinión, está sesgada, o dieron una noticia que no es real. Y el propio defensor de las audiencias del propio medio emitir una opinión al respecto. Desde entonces se planteó ese esquema para que los propios medios hicieran público su código de ética y tuvieran un espacio de queja para que la ciudadanía pudiera decir:
no estoy de acuerdo con esto, sí estoy de acuerdo con esto, por favor brinda la información. No es el Estado, no es el gobierno, no es un mecanismo para el gobierno, es un mecanismo de la ciudadanía, de la audiencia. Desde entonces estuvo planteado. No quisieron los medios. Realmente se aprobó, después Peña Nieto lo quitó y en realidad nunca se hizo realidad. Ahora que se hizo la nueva ley de radio y televisión, porque desapareció la antigua comisión y se forma una nueva comisión, entre otras cosas porque estaba capturada por los propios medios esa comisión. Y ahora pues son técnicos que están buscando generar condiciones de acceso a la información y de competencia en los medios y en las telefónicas. Ahora se aprobó una nueva ley. En el Congreso, a ver si me dices la aprobación de la ley, no sé si te acuerdas, Luisa, ¿qué día se aprobó la ley en el Congreso? Participó la Cámara de la Industria de la Radio y de la Televisión, es decir, las televisoras y las radiodifusoras. Y al final estuvieron de acuerdo con el texto. No vimos en el momento que se aprobó la ley que alguien dijera no estoy de acuerdo, eso está mal. No. ¿Por qué? Porque participaron en el debate y en la aprobación. Esa ley dice hay que emitir lineamientos para que se pueda cumplir la ley. La comisión, una vez que se forma, tardó unos meses para emitir los lineamientos y emite una serie de lineamientos. En vez de publicarlos de manera inmediata, dice, están a consulta pública para que se pueda discutir sobre el tema. Pero ahora sí dicen, el derecho de las audiencias no es derecho de las audiencias, es censura del gobierno. Es absolutamente falso, porque el gobierno no interviene. Y la única forma en que esta comisión, que tiene autonomía técnica, pueda sancionar a un medio con una multa es 3 acciones que no cumpla. Una, que no publique su código de ética. Si no publicas tu código de ética que esté en los lineamientos, entonces podrá ser sancionado. 2, si no nombras a tu defensor de las audiencias. Y 3, si no estableces un mecanismo para que la gente pueda quejarse. Son las únicas 3 en las que se puede multar. Si el medio publica el código de ética, si el medio pone a su defensor de las audiencias y establece claramente su esquema de quejas, no tiene nada que ver con el contenido de la información. Si hace esas 3 cosas nunca podrá ser multado. De todas maneras está a debate y a opinión de la gente para que en todo caso pueda modificarse por si hay algo que no queda claro. Eso es lo que hoy está planteado. ¿Qué estamos limitando? Nada. Sencillamente se está generando la condición para que la ciudadanía pueda decirle al medio, oye, ¿con quién me puedo quejar? ¿El gobierno tiene algo similar? Sí. Tiene la comisión, tiene la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, en donde la gente puede solicitar información pública de manera permanente. Y ahora lo estamos haciendo todavía más transparente, todas las acciones del gobierno. Pero se puede decir, oye, quiero saber la información de este contrato, quiero saber la información de esto, quiero saber la información del otro. ¿Por qué? Porque somos electos por el pueblo. Aquellos que tienen una concesión de radiodifusión, lo único que se les pide es que ellos mismos emitan sus códigos de ética. Eso es todo. Y que tengan un espacio para que la gente pueda decir, pueda quejarse frente a ellos. ¿Quién los nombra? ¿El gobierno? No. ¿Se puede multar por algún contenido de lo que dice algún medio? No. ¿Se puede censurar? No. Eso no dicen los códigos, los lineamientos. Lo que dice es, publica tu código de ética, nombra a tu defensor de las audiencias y establece un mecanismo de queja para la ciudadanía. ¿Qué más dice? Cuando alguien te pagó por una publicidad, sea el gobierno o sea una entidad privada, pero lo dices en el espacio de noticias o de comentarios,
no en el espacio de los comerciales, pues entonces tienes que poner ahí al principio del programa P y cerrar P, espacio pagado. O al principio del programa decir, este programa tiene contenido de información y de opinión. Y al cierre del programa, este programa tiene contenido de información y de opinión. Punto. ¿Qué tiene que ver eso con la censura? Nada. El otro día dije que en el evento en Oaxaca, que nosotros defendemos y siempre defenderemos la libertad de expresión. Y es verdad, siempre lo hemos defendido. Y en el gobierno defendemos la libertad de expresión. Tan es así que no hemos censurado nunca a nadie, ni lo vamos a censurar. Lo que estamos es cumpliendo con una exigencia ciudadana de hace muchos años, establecida hoy en la ley y puesta a consulta los lineamientos para que ese derecho se cumpla, el derecho a la información. Por otro lado, Presidenta, haciendo uso de mi segunda pregunta, quisiera preguntarle también sobre la autorregulación, porque es un concepto que estudiamos, que se estudia en la especialidad de Derecho a la Información en la Facultad de Derecho, y la verdad es que es un concepto, digamos, que es letra muerta, porque hoy los medios de comunicación, al menos hasta el día de hoy, tienen códigos de ética que no son vinculantes. Estos lineamientos lo que van a provocar es que sean vinculantes, pero quisiera preguntarle al respecto, ¿qué pasa, Presidenta, cuando, digamos, en algún código de ética no descartemos la posibilidad de que la mentira no sea mal vista, de que se pueda… Bueno, entonces tiene que decir el código de ética así. Yo puedo decir mentiras. Lo digo porque Salinas Pliego, en una entrevista con Adela Micha, confesó que él daba la línea editorial de sus medios, y en sus medios, bueno, se inventan chupacabras, libros comunistas, él mismo denosta a las mujeres por sus cuerpos, no voy a repetir, por supuesto, las ofensas, pero la línea editorial, digamos, en este caso… Pues eso debe estar establecido en su código de ética y debe ser claro para la gente. Ese es su código de ética. Porque lo otro no, lo otro significaría censura. Puede ser cuestionada la autorregulación, pero es mejor eso a la censura. En todo caso, que el pueblo, que la gente, que la ciudadanía, que el radioescucha, que el televidente pueda hacerse su propia opinión, pero por lo menos que publiquen su código de ética para ver si ellos mismos lo respetan o no, y que tengan un espacio donde la gente puede decir, oye, eso no es cierto. ¿No será, Presidenta, que de fondo en esta discusión, falsa discusión sobre una presunta censura, está de fondo el derecho a mentir que los medios de comunicación tradicionales ahora defienden? Antes exigían, ¿no?, la existencia de lineamientos, ahora defienden su derecho a mentir. En su objetivo lo hemos denominado como el chupacabras no se toca, que es básicamente el derecho a la mentira. Es cierto que hay muchos medios que mienten abiertamente, pero para la democracia es mejor un esquema como el que planteamos que censurar, y que la gente haga su propia opinión. Si el código de ética dice voy a ser plural, es público y no se es plural, bueno, la gente va a decir, bueno, pues ¿cuál es esa ética? Que ni siquiera se cumple con su código de ética. Si en su código de ética dice voy a mentir, tengo derecho a mentir para informar, bueno, pues la gente va a saber cuál es el código de ética del medio. ¿Es mejor eso a que el gobierno tenga, como eran las secretarías de gobernación antes, dedicado a censurar la opinión? Ahora, hay el derecho de réplica. Ahora están diciendo, bueno, que la mañanera también tenga su derecho de réplica. Todos pueden replicar la mañanera, todos. Es más,
la replican todos los días. Estoy segura que lo que hoy estoy diciendo aquí va a ser comentario de todo el día. Pues es una réplica que están haciendo desde los medios, desde las redes. Este espacio tiene derecho de réplica. Lo que no quieren es que el gobierno pueda replicarle a los medios. Que hay muchos casos, es más, a lo mejor en tu derecho de réplica, en ese espacio o aquí mismo, podemos poner todas las veces que el gobierno le pide al medio, escrito, de radio, de televisión o en redes, que desmienta lo que claramente es una mentira, y no lo hacen. El derecho de réplica en un medio, por ejemplo, si un periódico publica 8 columnas, un tema que es mentira o que dice falsas verdades a medias, y el área correspondiente le dice, oye, no es cierto lo que estás publicando, aquí está la información y aquí están las pruebas. ¿Qué hace el medio? ¿Lo publica en 8 columnas? No. Aunque eso es lo que dice, aunque ese es el verdadero derecho de réplica. No, lo pone en la 8ª página por allá en chiquito. Entonces, por eso es la mañanera, para que también nosotros podamos desmentir y tener derecho de réplica de las mentiras cotidianas que se dicen acerca del gobierno. Pero es mejor un esquema como el que estamos planteando, que miren, es sumamente sencillo, no tiene nada que ver con la censura. ¿Y cómo se están quejando? Diciendo que hay censura a una Secretaría de Gobernación, como eran las del PAN o las del PRI, las del PRIAN, que se dedicaban a censurar, a sacar de los medios a conductores. ¿Quién? Fíjense la libertad de expresión que hay en México hoy. TV Azteca está dedicado a hacer propaganda contra el gobierno. Esa es su principal función en este momento. Muchísimas mentiras, editorializado. ¿Cuándo hemos dicho que vamos a hacer algo contra TV Azteca? Nunca. Que su dueño tiene que pagar impuestos, esa es otra cosa. Pero contra el medio, ¿qué hacemos? Aquí tenemos nuestro derecho de réplica. Tenemos el detector de mentiras. Pero es preferible eso para la democracia, y hablar y decir y debatir y hacer conciencia, a la censura. Por último, Presidenta, en los peores días de la democracia electoral, hablando de censura, en el INE, comandado por Lorenzo Córdoba, el consejero presidente mandaba a cerrar micrófonos, interrumpía incansablemente a los representantes de Morena para no permitir la emisión de posturas políticas, emisión de fragmentos, emisión de videos. Lo mismo ordenaba cerrarle las tomas de los encuadres de las cámaras para que no se consignara en el fondo la protesta que se hacía. Eso, digamos, pues eso sí es censura, mandarte a cortar el micrófono o cerrarte la toma para que no se vea la parte trasera de una manifestación. Pero hoy Alejandro Cárdenas y Rubén Moreira acusan censura porque a la Comisión de Quejas y Denuncias les ordenó efectivamente bajar 2 calumnias, un par de calumnias que publicaron en sus redes sociales como líderes partidistas. Al respecto, Presidenta, a usted le han emitido, la misma comisión en su momento le ha emitido medidas cautelares que no atienden el fondo del asunto, pero de entrada pues ya le hizo bajar la publicación. Lo mismo se aplica no solo para usted, entonces para el presidente López Obrador, ahora Moreno Cárdenas, aquí mismos compañeros periodistas han sido vinculados de estas comisiones de quejas y denuncias censurando, y luego resuelve el tribunal pues que siempre no hubo tal agravio y pues que se puede volver a publicarlo ya bajado, ¿no? El asunto es que se afecta, sí, a quien ya emitió una opinión, a quien ya emitió algún comunicado. Yo quisiera preguntarle, Presidenta, si ahora que hay consenso por parte de la oposición y también, digamos,
en el gobierno que han sido, yo diría, víctimas de la censura del instituto, periodistas, organizaciones civiles, personas ajenas a la vida pública, vinculadas por estas quejas y denuncias del INE y de los órganos electorales. ¿No sería momento, Presidenta, de ya quitarle esa facultad al instituto, que es una autoridad administrativa, más no jurisdiccional, como sí lo son los tribunales? Sería muy difícil ver quién la tendría. Es parte, digamos, de los lineamientos del Instituto Nacional Electoral. Pero retomo lo que dices del presidente del PRI, porque hay mucha hipocresía en la derecha. Increíble, imagínense. ¿Qué diría don Jesús Silva Gerso de que el PRI es la derecha en México? O muchos otros. ¿Qué hizo él cuando Laida Sansores, en su programa del Martes del Jaguar, denunció todas las anomalías que encontró? ¿Qué hizo él? Se amparó para que Laida no pudiera hablar de él. Ahora él dice mentiras y el INE le dice, oiga, usted es un funcionario, porque es funcionario público. Líder partidista. Es líder de un partido. No puede estar emitiendo estos anuncios, porque no está dentro del Código Electoral. Y entonces, ¡ay, censura! Y luego él, porque ahí además hay denuncia y todo. Hay mucha hipocresía en la derecha. Y lo voy a decir, mismo Sarmiento, que ayer escribe un artículo de narcopartido y no sé qué, con la base de que López Obrador fue y saludó un día a la mamá del Chapo. Esa es su prueba. Aquí López Obrador explicó cómo fue, en fin. Ninguna prueba. Pero él ha escrito muchísimas veces que los programas sociales son malos. Es más, vamos a poner uno. Ahora lo más grande. Yo no pienso que se deba eliminar el derecho de nadie a votar, pero sí sostengo que los subsidios de la 4P están pésimamente diseñados. La mejor solidaridad es generar trabajo y prosperidad. Antes los apoyos sociales se enfocaban a los más pobres, pero López Obrador los hizo universales y menos adecuados para combatir la pobreza extrema. Coincido con Eduardo Galeano, la solidaridad es mejor que la caridad. ¿Por qué mantiene estas dádivas un gobierno que dice combatir la pobreza? ¿Por qué son electoralmente rentables? Porque son electoralmente rentables. Bueno, él fue por su tarjeta de bienestar. Yo lo vi en las redes sociales, nadie me lo informó. De la pensión. Bueno, si no estás de acuerdo con los programas sociales, ¿por qué vas a pedir tu programa? Igual que Cuadri. Cuadri habló pestes de la pensión a adultos mayores y luego fue a pedir su tarjeta de bienestar. Allá hay mucha hipocresía, lo siento, pero es muy hipócrita. El que piensa que los programas sociales están mal diseñados, que no deben ser derechos del pueblo de México, de todas y de todos, sino solamente para un sector de la población. Entonces, ¿por qué vas por tu tarjeta si estás en contra? Es lo mismo. Hace 16 años hablabas de que los medios mentían deliberadamente y hoy dices que censura el que haya un derecho de las audiencias. Pues ese es muy hipócrita. ¿Por qué una y la otra, una y la otra? Lo que hay en el fondo es que no están de acuerdo con nuestro gobierno, porque ellos quisieran tener los mismos privilegios que tenían antes.
Pero ya no. México cambió. Y cambió porque el pueblo de México lo decidió. ¿Hay censura? No hay censura. ¿No se está de acuerdo con los lineamientos? Pues hay que buscar adecuarlos para que sean más claros. Pero el derecho de las audiencias es un principio constitucional. Que mienten todo el día. ¿Qué hacemos nosotros? Pues decimos, miren, esto es mentira, la verdad es esta. Aquí les informo cómo está la pensión adulto mayor, cómo están las becas, los programas de bienestar, cómo estamos dando incentivos a los productores agrícolas de Sinaloa, cómo tenemos el programa de vivienda para el bienestar, cómo van las carreteras, cómo van los trenes. Y hay apoyo popular al gobierno, que eso es lo que más les molesta. Lo que más les molesta. Presidenta, le agradezco sus respuestas. Gracias. Vamos sobre el tema. A ver, ¿quién no ha pedido? A ver, la compañera allá atrás. Hola, Presidenta. Buenos días. Laura Ávila de Posta. En primer pregunta quisiera hacerle sobre las escuelas militarizadas. En Guanajuato se planteó que continúen. Si tienen información de esto y cuál es su postura. Pues que hable la gobernadora con el secretario de Educación. Las escuelas militarizadas, primero está mal seguir utilizando escuela militarizada porque no tiene nada que ver con el ejército o con la marina. Hace ya tiempo que, como lo explicó aquí el general secretario, que no tienen nada que ver con ellos. Entonces, hablar de escuela militarizada nos lleva a pensar pues que hay alguna influencia de las Fuerzas Armadas en las escuelas, y no. Segundo, ¿hasta qué punto la disciplina militar en una escuela primaria o secundaria puede llevar al abuso, como fue el caso de Tamaulipas? Porque es a partir de ahí que se toma la decisión por parte de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, no creo que deba llamarse escuela militarizada, primero. Y segundo, el tema de la disciplina, los límites para las niñas y para los niños, pues tiene que estar en el marco en donde no hay abuso y no hay violencia contra la niñez, porque hay que defender el derecho máximo de la niñez. Entonces, pues eso está determinado por la Secretaría de Educación Pública, desde la reforma de Juárez. Gracias, Presidenta. En un segundo tema, aprovechando igual la presencia de Luisa, sobre las contradicciones técnicas en esta reforma para eliminar las pensiones doradas, si hay algún avance o si nos puede dar información, por favor. Sí, ¿quieres comentarlo? Si habrá algún cambio o qué cambios se tienen contemplados. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, a partir de varias solicitudes que se recibieron en la Consejería Jurídica, la Consejería Jurídica emitió una opinión específicamente que tiene que ver con aquellas personas que, habiéndose jubilado de algunas de estas entidades públicas, estaban recibiendo la mitad de el salario de la presidenta, ¿no? Entonces, ¿qué se estableció? Lo que se estableció es lo siguiente. En la Constitución había dos conceptos que de alguna manera lo que nosotros establecimos es que podían contraponerse, ser contradictorios, y que había que asumir la postura que más protegiera a la persona. En este sentido, las instituciones debían aplicar lo más benéfico. ¿Qué significa? Pues
que aquellas personas que están recibiendo la mitad del salario de la presidenta pasaron a recibir el tope máximo del salario de la presidenta. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, para ser más claros, la propia Constitución tenía los dos conceptos. Un tope que se establecía máximo, que es el salario de la presidenta, y luego se establecía un tope que era la mitad del salario de la presidenta. Entonces, nosotros opinamos, cuando nos preguntaron las instituciones sobre las quejas que estaban recibiendo, que dado que los dos conceptos quedaron establecidos en la Constitución, resultaban contradictorios y que había que aplicar, que nuestra posición era aplicar lo que era más benéfico para la persona. Por eso es que están recibiendo como tope máximo lo que recibe la presidenta. ¿Por qué? Porque desde hace varios años nadie puede recibir más de lo que hoy recibe la presidenta. Es el tope máximo. Hay muchos, o había más bien, muchas personas, miles de personas que recibían montos desorbitantes, por no decirles 400,000, 500,000, 600,000, 1,000,000, 1,500,000 de pesos mensuales por las pensiones doradas. Entonces, es falso decir que nos echamos para atrás sobre las pensiones doradas. No, las pensiones doradas ya no existen en nuestro país, porque ya nadie puede obtener 1,000,000 de pesos, medio millón de pesos mensuales, a veces por cargos que habían tenido 2, 3, 4 años. Imagínense a qué niveles habíamos llegado de abusos. Entonces se mantiene los topes, pero el tope que más favorece, evidentemente, la mitad a el monto total del salario de la presidenta, pues es el salario de la presidenta. En este momento nadie puede recibir por pensión más de lo que hoy es el tope máximo establecido en la Constitución, que es el salario de la presidenta. Gracias. En ese sentido, igual preguntarle si tiene un estimado de cuánto dinero equivale hasta el momento a lo que se ha ahorrado por estas pensiones doradas. Como 5,000 millones, más o menos. Entonces, que quede bien claro, ¿no? Porque todavía hay quienes quisieran regresar al pasado y decir, es mi derecho recibir 1,000,000 de pesos. No, la Constitución es clara en establecer este tope. Gracias. Sí lo vamos a hacer porque sí, quedaba claro y fue argumento de ellos en las pláticas que tuvieron con Luisa, de que era contradictorio. Y en efecto, a la hora de que se propuso la reforma, no quedó, digamos, claro. Entonces, la orientación de la Consejería Jurídica es poner el límite del salario de la presidenta y ahora que venga la nueva sesión del Congreso, hacer el equivalente para que quede claro en términos de los que hoy reciben pensión. Gracias. ¿Me falta una pregunta? Sí, adelante. Preguntarle su opinión sobre que 25 estados justamente le hacen una demanda al Estado federal en Estados Unidos por esta política arancelaria. Preguntarle cuál es su opinión, si refleja justamente pues el disgusto incluso del mismo gobierno estadounidense ante esta política que ha implementado el presidente Donald Trump de aumentar los aranceles. Bueno, más allá de la política de Estados Unidos y lo que hayan hecho los estados, porque eso pues no voy a opinar. Nosotros no hemos estado de acuerdo con los aranceles, eso lo saben. Bueno, prácticamente ningún país, porque consideramos que hay otros mecanismos, en todo caso, para fortalecer a una región económica frente a otra, y no el esquema de pensar solamente, en particular en nuestro caso, es mejor pensar en América del Norte con el tratado comercial que tenemos, frente a las otras regiones del mundo, fortalecernos como región, más que ponernos límites internamente. Y hay otros mecanismos.
Esa siempre ha sido nuestra opinión y la hemos manifestado, evidentemente, en las negociaciones. Pero es una decisión que toma el gobierno de Estados Unidos. Ahora, ya lo que ocurre en el interior de Estados Unidos, pues ya es tema de ellos. Gracias, presidente. Sí. Del tema, a ver, primero le voy a dar a proceso para que no, y luego vamos para acá. Ya son 9:10. Vamos. Gracias, presidenta. Adela Escobar, de Proceso. Primero, quisiera preguntarle en este sentido del tema de las audiencias. El asunto del nombramiento del defensor de las audiencias, lo que no se termina pues de entender es quién tendrá que avalar o decir si en efecto es el perfil requerido dentro de pues precisamente los lineamientos que está proponiendo esta comisión. ¿Quién tendría que avalarlo para saber que en efecto sea el adecuado? Hay lineamientos que establecen que no debe haber, creo que he trabajado 2 años en la empresa, es digamos sobre esos lineamientos que están escritos, no sobre el propio perfil de la persona. ¿No tendrá que ver con que a lo mejor nombren a un perfil y que desde la Comisión Reguladora diga no es el adecuado? No, nada que ver. O sea, hay lineamientos que se tienen que cumplir o hay requisitos que se tienen que cumplir que están en los lineamientos. Y solamente pudiera decirse, no cumple porque a lo mejor trabajó ayer en la empresa o algún otro lineamiento, pero no debe orientarse por el perfil de la persona, sino de que cumpla los requisitos. Obviamente que no se tenga pues por fuera de conocimiento de que esté o no alineado o a favor del gobierno o a favor de de ninguna contrario. Quisiera preguntarle también, de acuerdo con la propuesta que se presenta, ¿qué instancia será la que determinará si en efecto se está cumpliendo o no con la expectativa de quien denuncia que no está de acuerdo con un contenido? Pero no es la expectativa, eso no se va a sancionar. Lo que se puede sancionar en este momento, como dicen los lineamientos, a opinión pública en este momento, es si nombraste, a ver, ponlos los 3, los que puso Luisa. Si no emitiste tu código de ética, a ver, entre los lineamientos dicen, nada más tardar el, 30 de septiembre deben emitirse los códigos de ética. Ya llegó octubre y no los emitiste, bueno, pues hay una primera sanción de que no emitiste tus códigos de ética. No nombrar al defensor, que digas, no, yo no voy a nombrar al defensor de las audiencias para tal fecha, no lo nombraste. Bueno, pues tienes una sanción por no nombrarlo. No poner a disposición de las audiencias mecanismos de defensa. No publicaste cómo la audiencia puede quejarse. Pues hay una sanción. Nada más por eso. Que si por los criterios, que si por… No, nada que ver. Los códigos de ética no se van a sancionar. No es, oye, no pusiste esto, no pusiste aquello, no. Es tu código de ética. O sea que si, por ejemplo, una persona se queja sobre un contenido, la ciudadanía, y al final el órgano regulador no entrará a sancionar si en efecto no se está cumpliendo con la expectativa de lo que se está informando, es decir, entonces, ¿qué sentido tendrá que una persona puede conformarse? Si la ley dice que debe emitirse un código de ética y no lo emite, es la única manera en que se puede sancionar. Lo otro… pues tiene que ver con el código de ética de la empresa. Esto aplicará también porque finalmente también en medios de radio y televisión se publican algunas pues información, algo que tiene que ver de publicidad con el gobierno. ¿Aplicará, por ejemplo, con información que esté relacionada con el pago con recursos públicos, por ejemplo, la publicación de encuestas? Si un medio le paga a un gobierno por publicar una encuesta, debe decir publicidad. Eso en las escritas así está. Por ejemplo, el gobierno mexicano si paga para que se difunda alguna encuesta o alguna información, se tiene que también aplicar el tema de la publicidad. Se tiene que decir que… De hecho, ya en los medios escritos así está. Ok, presidente, preguntarle también sobre este tema de si con el tiempo, le pregunto qué sentido tiene, porque si por ejemplo una persona se inconforma y al final queda en la cancha del medio y la persona a lo mejor no queda conforme,
pues ¿qué va a suceder ahí? Se lo pregunto también porque, por ejemplo, ha habido antecedentes en los que el propio gobierno ha mencionado que es mentira cierta información o que es falso. Recordemos el caso del derrame del petróleo, que sí fue parte de Pemex en el Golfo de México. ¿Qué va a pasar si con el tiempo se descubre que la información era real y pues ya se desacreditó en algún momento? ¿Por qué no dices la segunda parte, Dalila? Porque es importante. Bien. Al principio se pensó que era parte de las chapopoteras. Cuando se hace el análisis, se dice fue un derrame de Pemex por parte de la autoridad. Porque si no cuentas la historia completa, pues nos quedamos a la mitad. Sí, claro, fue también por la insistencia de medios de comunicación que publicaban la información. La presidenta desde el primer momento, independientemente de lo que hubieran publicado en los medios, y está por escrito, le pidió a la Secretaría de Ciencia que nombrara un equipo científico para determinar cuál era el origen del derrame. ¿Qué sucede con esos casos? Por ejemplo, también el tema de Palacio Nacional, que en efecto usted aquí confirmó que se había tenido información de una persona soleándose, por mencionar solamente un caso en las ventanas de Palacio. Aquí usted lo admitió, pero hubo otras instancias, por ejemplo, como Infodemia, que dejaban y daban también por hecho que era falso. Infodemia. Y también Infodemia pidió disculpas, tiene un código de ética Infodemia, a diferencia de muchos medios. El caso de Pemex también, y hubo muchas otras por las cuales de hecho hay incluso denuncias también de periodistas ya presentadas porque pues en el momento se desacredita la información, ya con el paso del tiempo, bueno, se admite en efecto aquí que hubo un error, pero difícilmente se ofrece disculpas por cada una de las veces que ¿Pero qué estás insinuando, Dalila? Porque no entiendo. Precisamente sí, por ejemplo, con ese tema del derecho de las audiencias, aquí en la misma conferencia ha habido varias veces en las que se ha mencionado que cierta información es falsa y al final resulta real. En algunos casos se admite, pero no en todos. ¿En qué momento? Pero yo tengo, fíjate, este espacio. Tú estás aquí con el derecho absoluto a preguntar lo que tú desees. Sí, cada mes. Ahí, mira, ¿cuántos somos aquí? 1, 2, 3, 4 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 por 4, 28 por 2. Todos ustedes tienen derecho a preguntar, a veces no nos da el tiempo, pero busco siempre que sea plural las preguntas, que no siempre pregunte la misma persona. Siempre estoy buscando quién no ha preguntado para poder preguntar. Aquí hay derecho de réplica, ustedes tienen la pregunta durante 2 horas al día y se contesta. Y cuando se hace una pregunta que no tengo en ese momento la información, se brinda la información. Es decir, es abierto. La mañanera, bueno, la tuvo el presidente López Obrador y la tenemos nosotros. Dime de los presidentes del pasado quién tenía un espacio como este donde pudiera criticarse, cuestionarse. Entonces, si hay algo en donde no se conocía la información completa y después se da, después se da. Es decir, aquí hay completa libertad de preguntar lo que se desee. Bien, sí, también hubo otro antecedente cuando se dio la información por parte de la Procuradora Fiscal de la Federación de los 600,000 millones de pesos por el tema del daño al erario por huachicol fiscal. Se había dicho aquí que no era real, sí lo dijo, ahí hubo un video, pero también no nos han dado pues la información final en torno a este tipo de… Sí, es un tema, por ejemplo, que tenemos pendiente. Hay varios. Está el tema, por ejemplo, de las denuncias que hemos presentado en Estados Unidos por la violación de los derechos humanos de nuestros compatriotas. Está el tema de todo lo que se ha hecho administrativamente para evitar el robo de combustible. Traemos como 4 o 5 cosas pendientes que las vamos a presentar aquí en la mañana. ¿Y el informe de los periodistas asesinados, cuántos van en lo que sí, también, con todo gusto. Gracias, Presidenta. En otro tema, también en materia educativa y de menores de edad, ya que ayer se hablaba del asunto, sobre estos centros de educación y cuidado infantil, los CESI, ¿cuántos se han construido y cuántos ya están en funcionamiento? Son nada más los de Ciudad Juárez. Lo que se decidió para que fuera más rápido es que el IMSS hizo un convenio con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y ellos van a construir los CESIs
y se los entrega de nuevo al Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Sí se va a cumplir la meta para el final de sexenio de 1000 cesis? Y quisiera preguntarle, en este sentido, en lo que se van construyendo, ¿cómo queda el tema de las estancias infantiles subrogadas? Que recordemos el gobierno ha dicho que ya no quiere ese sistema por la tragedia, también recordamos del ABC en Sonora, en sexenios anteriores, que incluso ha tocado a personas cercanas a Felipe Calderón. Quisiera preguntarle cómo va a quedar este sistema de las instancias infantiles subrogadas, porque muchas han hablado de que ya, por ejemplo, a final de año se va a concluir un contrato, una concesión que se tiene para poder operar. ¿Y qué va a pasar mientras se construyen estos CESI para las personas que tienen necesidad de dejar a sus hijos en este tipo de sitios? Bueno, recuerden que todos aquellos que el presidente López Obrador tomó la decisión de cerrar, la gran mayoría, no sé si todavía queden algunas, que SOE nos informe, y Martí también, porque hay algunas subrogadas del ISSSTE, de cerrar las guarderías que estaban operadas por familias, por asuntos de seguridad, de protección civil. Y decidió que a todas esas personas que estaban o que tenían a sus hijos en este tipo de guarderías subrogadas, se les daba un apoyo de manera directa. Se les sigue dando el apoyo a todas las madres de familia que tienen sus hijos. Es el programa social que se llama Apoyo a Niños y Niñas. A todos los que tenían y que se inscribieron en el programa se les dio el apoyo de manera directa. Y se cerraron por considerar que por protección civil era mejor. Y por la salud y la educación de las niñas y los niños y la protección de la infancia, fuera de manera directa el apoyo. Entonces, así fue. ¿Pero sí van a quedar algunas subrogadas estancias infantiles? Hay algunas todavía, pero son distintas, no son del tipo que se desarrollaron durante el periodo de Calderón, en donde había una familia que cuidaba 4 niños, 5 niños, 10 niños, como el tema de la guardería ABC. Ese tipo de subrogación se terminó. Quedan algunas, les pedimos a SOE y a Martí que puedan darles la información, pero se van a quitar todas para que sea directamente el IMSS y el ISSSTE quienes operen estas estancias infantiles. Y sobre el tema del presupuesto, evidentemente se les va a dar más para los cuidados que se requieren para cada niño. Sí, en algunos casos es el mismo presupuesto. Aquí, ¿qué fue lo que pasó? El sindicato aceptó, el sindicato del IMSS, generar un nuevo esquema de contratación, de apoyo a lo que va a ser hoy el Centro de Educación y Cuidado Infantil, porque en el contrato colectivo estaba bajo cierto mecanismo y se aceptó que se pudiera contratar a las personas trabajadoras del IMSS que van a cuidar y educar a las niñas y a los niños a través de un mecanismo diferente. Y eso fue lo que permitió pues que se pueda otorgar todo el recurso necesario, y son 1000 CESIs que se van a tener al final del sexenio. Sí, gracias, presidenta. En otro tema, sobre el asunto del Mayo, de Ismael Zambada, ¿sabe, si la Fiscalía pudiera informar si en efecto México está en condiciones de pedir de los 15,000 millones de dólares que se han solicitado confiscar en Estados Unidos, que se tenga algo para México? Sobre todo la duda es porque pues siempre se ha hablado de que se trató de un secuestro y no necesariamente una extradición. A ver si la próxima vez que viene el gabinete o si la fiscal puede venir, publicar qué significa esos 15,000 millones de dólares, porque no es que ya los tengan identificados, sí. Es una estimación del daño que pudo haber provocado el Mayo Zambada durante todo el periodo que ejerció como delincuente, que fue parte del tráfico de drogas. Entonces, es una estimación de la Fiscalía o del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. No significa que ya los tengan identificados. Y en todos esos casos se solicita, si hay incautación, que sea entregado. Vamos a traer a Omar Reyes, que es el titular de la UIF, porque acaban de ser recuperados $500,000 del caso García Luna. $500,000, que los vamos a dedicar además a algo particular.
Sí, la pregunta es como por el asunto de si en efecto entraría por el tema de que no fue una extradición, sino fue un secuestro, que al final de cuentas tampoco tenemos la información y que al no haber juicio pues difícilmente se pudiera tener Vamos a hacer, pública sobre cómo. para que quede muy claro, todo lo que sea benéfico para el pueblo de México. Esa es nuestra función y nuestra tarea. Si hay incautación de bienes a cualquier narcotraficante o delincuente de cuello blanco que está en Estados Unidos, vamos a solicitar que sea entregado a México en el marco de las leyes, porque el principal daño se ejerció aquí y lo que se determina en el marco de las leyes de colaboración. ¿Se pediría entonces que Ismael Zambada pudiera responder por los delitos cometidos en México ante Pero eso la ya justicia está, mexicana? eso ya está. Y que lo explique la Fiscalía. Más que nada porque, bueno, pues no se le capturó aquí y finalmente no enfrentó a la justicia mexicana. Estaría en todo caso colaborando. Bueno, en este caso pues ya se declaró culpable, ya se le dictó incluso sentencia. Quisiera preguntarles si a partir también de toda esta situación, si ha habido ya investigaciones en cuanto a las operaciones de cárteles de narcotráfico que involucran a funcionarios de distintos niveles de gobierno, sobre todo, y bueno, no relacionándolo directamente, ya será la autoridad quien lo diga al final, pero por ejemplo, si ha hablado ya con gobernadores de la situación de sus visas, cuáles son las razones por las que en todo caso estarían canceladas, si hay algo de información que ustedes han podido tener al respecto. Es un asunto personal de cada quien. Pero son servidores públicos. Sí, pero es un asunto personal. Y si estuviera sí hay, a ver, se han detenido presidentes municipales, se han detenido funcionarios de distintos partidos políticos, en donde hay pruebas de su vínculo con la delincuencia. Así. Pero es muy importante también para todos, y además esa ha sido nuestra posición siempre, que tiene que haber pruebas acordes con el sistema penal acusatorio mexicano. Y cuando hay pruebas, se procede así de claro y transparente, siempre. Perdón, si algún gobernador o gobernadora tuviera que responder por algún delito, por ejemplo, lavado de dinero, etcétera, alguna relación con criminales, finalmente pediría que tuvieran que dar esa información al gobierno mexicano. Ustedes los investigarían porque difícilmente lo van a declarar. Y también preguntarle una vez, aprovechando sobre el tema de las investigaciones de la Fiscalía, es saber pues qué sucedió con el asunto de Rubén Rocha, el gobernador ahora con licencia, en el momento en el que se dieron los hechos. Nunca se supo ya con claridad si en efecto salió del país, si estuvo aquí, dónde se localizó, si en efecto iba a acudir a alguna reunión. Es una investigación de la Fiscalía y la Fiscalía va a informar porque siempre informa, siempre. También debería de haber ahí derecho a la réplica y a la información. Sobre actos anticipados de campaña, Presidenta, hemos visto algunas personas que están buscando… Ya son como 20 preguntas, Dalila. Que están buscando algún cargo, bueno, pues es que después de un mes, están buscando algún cargo público. Quisiera preguntarle si está de acuerdo con este asunto, el proceso electoral… Que lo determine el INE. Es que las la ley es muy clara y que lo determine el INE y el tribunal. Así de sencillo. Nosotros siempre vamos a cumplir con la ley, siempre. Siempre. Y si hay alguien que pide a la Fiscalía que se investigue, al Gabinete de Seguridad, cuando hay un tema se investiga. Porque ha habido algunos casos como el de… A ver cuándo investigó Calderón a García Luna. Digo, solo pregunto, ¿no? O aquella vez que firmaron con todos los medios que nadie iba a hablar de nada relacionado con la violencia y los narcos. Y todos hablaron, decir, sí, tenemos que cuidar a las audiencias, no se vayan a molestar porque digamos algo que… Ya de eso ya no se habla. No, yo le preguntaba por los actos anticipados de campaña para los procesos electorales. Por eso, que lo determine el INE, Dalila. Porque si hay alguien que está haciendo acto anticipado de campaña, pues que el INE lo determine y el tribunal lo determine y que se cumpla con la ley. Esa siempre va a ser nuestra posición. Siempre. Sí, se lo preguntaba porque está el caso de que en las fechas clave será hasta enero o incluso hasta abril que empiecen ya las campañas. Bueno, yo te pregunto, ¿quién tendría que determinar si hay un acto anticipado de campaña?
El INE, pero a final de cuentas no están determinando cuando ya también hubo antecedentes. Ahorita vemos a Andrés Manuel López Beltrán que comenzó recorridos porque era una diputación federal en Tabasco, y eso es un claro históricamente sería bueno que lo investigaras. Es hasta el final, a veces de la campaña, cuando se hace la evaluación de las quejas. Muchas veces. No es en el momento. Ahora, si hay quejas de actos anticipados de campaña, que se presenten y que actúe el INE y que actúe el tribunal y que se cumpla con la ley. Y nadie debe hacer actos anticipados de campaña, porque así dice la ley. Y no hace falta fortalecer. Sí, pero no le corresponde a la presidenta. Hay una institución autónoma que durante muchos años o durante un periodo la oposición decía el INE no se toca, ¿no? Bueno, pues que lo determine el INE, no la presidenta. Que el INE determine a partir de las quejas de quien las quiera presentar si hay actos anticipados de campaña o no, y que sancione de acuerdo a las leyes. Pero ahora tú me pides que sea la presidenta quien sancione, pues no me toca, que sancione. Le toca al INE y al Tribunal Electoral. Y si alguien tiene una queja sobre eso, que presente sus quejas y que actúen en consecuencia las instituciones electorales, que para eso están. Gracias, presidenta. Gracias. Sí. Me lo informaron el viernes, creo, y le comenté a Belmont para que pueda venir el titular de la UIF a informarlo. ¿Cómo fue? No, la fiscal tiene sus propios espacios para informar. Gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidenta, sobre esta narrativa de la censura que está prevaleciendo en medios, pues en realidad se trata de un falso debate, porque no existe el derecho ni la libertad a mentir, a extorsionar desde los micrófonos, a difamar, ni mucho menos a manipular. No hay ninguna convención internacional, ninguna ley, ningún código de ética periodística que establezca que los medios tienen derecho a mentir o que los comentócratas o la comentocracia tiene derecho a violar los derechos humanos del pueblo. Lo que sí hay es exactamente lo contrario. Las empresas que deciden ser medios de comunicación evidentemente tienen responsabilidades que se derivan de los artículos 6º y 7º constitucionales, y estos se relacionan directamente con el derecho de las audiencias. Negarlo pues es en realidad tratar de promover la mentira y la información falsa. Estas empresas que se constituyen como medios, entre sus responsabilidades, pues justamente se destaca la búsqueda de la verdad, la independencia, la honestidad, la responsabilidad frente al pueblo o frente a la sociedad. Eso es lo que nos dice la ética. Y esto es así porque el periodismo es un servicio social y la verdad se considera un bien público, no es una mercancía la información. La información no puede sujetarse a las reglas del mercado. Estas reglas del mercado, ¿qué es lo que imponen? Pues que se digan mentiras, verdades a medias o de plano que se caiga en la manipulación. Y eso no es el derecho humano a la información. Además, pues está todo esto de los, digamos, de esta narrativa, pues impulsando justamente que no haya reglas ni criterios para el ejercicio pleno de los derechos de las audiencias. Esto evidentemente no promueve ni la libertad de expresión, ni la libertad de prensa, ni la libertad de opinión. El Código Internacional de Ética Periodística de la UNESCO establece en su primer artículo, cuyo título es El derecho del pueblo a una información verídica, que el pueblo y las personas tienen el derecho a recibir una imagen objetiva de la realidad por medio de una información precisa y completa y de expresarse libremente a través de los diversos medios de difusión de la cultura y la comunicación. Hasta ahí la cita de este
Código Internacional de Ética Periodística de la UNESCO. Además, la Carta Mundial de Ética Periodística, en su primer artículo, es decir, no en el quinto, no en el séptimo, en el primero, establece que respetar la verdad de los hechos y el derecho del público a conocerla constituye el deber primordial del periodista. Hasta ahí también esta cita. Entonces, pues claramente quienes promueven esta narrativa de la censura no están del lado de la libertad de expresión, de la libertad de opinión y de la libertad de prensa, no están ni siquiera respetando esta responsabilidad que se deriva del artículo 6º y 7º, y recordar que en el caso de los medios electrónicos además se trata de concesiones, son concesionarios del espacio radioeléctrico, o sea, todavía más responsabilidad frente a las audiencias. Preguntarle su opinión al respecto, Presidenta. Hace poco me dijo una persona, porque había la frase esta de López Portillo, que decía: no pago para que me pegues, ¿no? A los medios. Ahora que se redujo el monto que se le daba a los medios a una tercera parte, comparado con lo que se le daba en el sexenio de Peña, y que hay más distribución, incluso se apoya a medios estatales, locales. Más bien es: te pego para que me pagues. Así me dijo una persona. Y sí, buscan recursos que no van a tener, porque el dinero es del pueblo. Y segundo, mienten deliberadamente. Lo decía mucho el presidente López Obrador, es la máxima de Hitler, de Goebbels: debo decir una mentira tantas veces hasta que se convierte en verdad. Y así están muchos medios. Ahora, ¿qué se pide ahora con estos lineamientos, con la ley? Por lo menos publica tu código de ética. ¿Cuál es tu código de ética? A lo mejor publican un código de ética: queremos vender todo, la libertad está en el mercado, es factible la supremacía de una persona sobre otra, y eso es lo que voy a difundir. El mercado lo es todo, no hay derechos para el pueblo. No estoy de acuerdo que haya libertad de expresión. Ese es su código de ética, ya sería el exceso, ¿verdad? Pero por lo menos públicalo. Ahora, si tu código de ética es decir la verdad, buscar opiniones plurales, como dice la Constitución, y no lo cumples, bueno, pues ya también la gente va a ver dónde está la ética. Pero entrar a un proceso de censura desde el gobierno, de determinar si el contenido es uno u otro, es muy peligroso. Y no vamos a caer en eso. Pero que la audiencia pues tenga el derecho de quejarse, al menos. Y es verdad lo que dices. El derecho a la información es eso, un derecho, no es una mercancía. Está establecido en la Constitución como derecho. A ver, pon esa frase otra vez del 6º constitucional. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna. Derecho, derecho. Y justo un ejemplo de cuando se mercantiliza la información y se sujeta a las reglas del mercado es eso que pasó en abril o marzo de 2011, cuando estos medios que ahora gritan censura, pues firmaron el acuerdo con Felipe Calderón
que estaba en asociación con García Luna, era su secretario de Seguridad Pública, de no hablar de la violencia. Eso sí que era censura y justo tiene que ver porque se sujetan a estos esquemas de extorsión desde los micrófonos. Y vale la pena también recordar en este contexto que usted decía, pues que publiquen sus códigos de ética, a ver si ahí establecen con cinismo lo que hacen todos los días, que es mentir. Y justamente quien sí lo hizo en su momento y con un cinismo brutal, recordar que el periodista ya fallecido, Kapuscinski, decía que los cínicos no sirven para este oficio, fue Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Ellos, en uno de sus artículos de su código de antiética, decían que todos sus colaboradores podían recibir a título personal regalos, dinero o beneficios económicos con motivo de sus actividades en esa asociación civil, incluidas las supuestas actividades periodísticas, y que además solo los que no fueran simbólicos pues tenían que registrarlos en un registro de donaciones en especie y regalos, un registro que jamás hicieron transparente y que después de que publicamos este código antiética pues ya lo borraron. Obviamente esto en el argot periodístico se conoce como el chayote. Pues vamos a ver cuántos se atreven a publicar lo que realmente hacen todos los días. En el tema de la transparencia, Presidenta, preguntarle también qué ha pasado con estas investigaciones en torno a lo que ocurría con el anterior INAI. Hubo muchos casos de presunta corrupción de los excomisionados y excomisionadas. Uno de ellos tiene que ver con este caso del table dance pagado con la tarjeta American Express corporativa del propio instituto, y otro tiene que ver con la denuncia de la propia Femex Food de un presunto intento de extorsión a cambio de boletos para el Mundial de Fútbol FIFA 2026 que ya pasó, en el cual pues la propia Femex Food decía que había sido este intento de extorsión para evitar que les pusieran multas por el mal manejo de datos en el programa FAN-ID. Sabemos que hay muchos más temas, preguntar si se tiene algún avance al respecto. Con relación al primer caso, ya tiene muchísimos años, todavía fue en época del INAI, se denunció durante el INAI. Aquel comisionado que fue denunciado devolvió el dinero y en su momento se aplicaron las faltas administrativas correspondientes. Digamos que ese tema ya fue saldado. Con relación a la denuncia que hizo Femex Food, también lo hizo durante el tiempo del INAI. Cuando a nosotros nos hicieron la entrega-recepción, los del INAI nos pasaron el expediente, lo hemos estado estudiando. Hacen alusión a funcionarios que los extorsionaron, pero no se señalan, como dicen los abogados, no se señalan nombres, no se señalan formas, no nos están aportando elementos. De hecho, recientemente nosotros retomamos y dimos continuidad de seguimiento a todos los procesos que nos dejaron abiertos en el INAI. Recientemente hubo una sanción que se le aplicó al INAI porque no cumplió con varios requisitos que se deben cumplir cuando se manejan datos personales sensibles. Los biométricos son datos personales sensibles. Incluso tuvimos que trabajar con el expediente que nos dejó el INAI. ¿Por qué? Pues porque no se puede volver a reabrir porque van terminando los plazos legales y administrativos. Incluso la multa vino un poquito, digamos que más leve, porque en el INAI en su momento no se documentó que también se estaban tomando datos sensibles de los niños. Entonces, cuando se toman datos sensibles de los niños, también es otro nivel, digamos, de exigencia con el manejo de datos personales. Con esa sanción, seguramente Mexfood, como lo anunció, va a interponer recursos, pero ahí sí sería muy conveniente y invitamos a Mexfood que si tiene elementos de probatorios y si nos da más información acerca de esa denuncia, porque en los expedientes no viene nada, nos hiciera hacer llegar la información para poder proseguir con la investigación.
Y, secretaria, si me permite, si ya se tiene algún comparativo de las sanciones que impuso el INAI, porque como explicaba la presidenta, la oposición lo considera una gran pérdida, cuando en realidad había casos de corrupción y cuando no sancionaban en el tema de los datos personales, saber si hay un comparativo entre las multas que aplicó el INAI y las multas que están aplicando ahora desde la Secretaría Anticorrupción. Sí, particularmente en el tema de protección de datos personales, que es donde tenemos facultades, digamos, de sancionar, el INAI no hizo nunca multas. No solo no hizo multas, sino esa área nos entregó todos los expedientes sin concluir. Es decir, los guardó en un cajón, algunos le prescribieron en el cajón y de los otros no hubo acciones al respecto, en todo lo que se refiere a la protección de datos en manos de particulares. Entonces nosotros ahí sí tenemos de oficio, digamos, una investigación contra aquellos servidores públicos que fueron omisos ante la aplicación de multas, sanciones y verificaciones. Eso sí está ya registrado, lo tenemos identificado, fueron de las primeras cosas que identificamos durante el acta de entrega y estamos en proceso de investigación para afincar las responsabilidades administrativas correspondientes. No se había hecho esto antes, eso es correcto. Y sobre la transparencia también preguntar qué pasará si hay alguna institución o dependencia que se resista a esta transparencia y siga entregando los documentos testados o tachados. Sobre todo lo pregunto porque hay, en el caso particular de Petróleos Mexicanos, cierta resistencia a informar o a presentar estos documentos. Miren, desde que nosotros llegamos, y como lo ha dicho la presidenta, la instrucción que nosotros hemos recibido siempre ha sido de máxima publicidad. Creemos que también para combatir la corrupción es muy importante la transparencia de todas las actuaciones de gobierno. Lo que presentamos tiene que ver un poco vinculado con la pregunta, porque hay una ley de transparencia que ya tiene muchísimos años, que básicamente no se le han hecho cambios, digamos, más que cambiar la autoridad quien ejerce las facultades, ¿no? Ahorita. Alinearla con la Constitución. De ahí en fuera no se han hecho adecuaciones de fondo. Se tiene considerado y se está revisando con la Consejería Jurídica algunas modificaciones también, porque desde la misma ley no hace obligatoria mucha información. Entonces no es que se esté ocultando, sino simplemente en la ley general y en los reglamentos, cuando se dice qué es lo que se tiene que publicar y se da el listado de la información, hay información que no está obligada a reportarse. Y tu comentario me imagino que viene efectivamente al tema de las filiales de Pemex y de CFE. Por eso ahorita con el decreto se está haciendo explícito el compromiso del gobierno y que no hay ninguna necesidad. Y ahí también se menciona que para que no tenga ningún problema la Pemex, porque también hay velos corporativos, etcétera, entre las diferentes, digamos, empresas de Pemex, lo que se está diciendo es que la información va a salir a través de Pemex con autorización del Consejo de Administración de Pemex. Con eso ya cubrimos la parte jurídica de Pemex de no violar el velo corporativo y también cumplimos con el principio de máxima transparencia y máxima publicidad que pide la Constitución. Eso es lo que está, entre otras cosas, garantizando el decreto. Gracias, secretaria. Gracias, presidenta. Gracias. Yo creo que ya cerramos, ¿no? Ya son 9:47, 10 para las 10. Mañana nos vemos. Buen día. Adiós. ¿Perdón? ¿te reuniste con la con la Cámara de la Industria? Sí. No, se les explicó y en todo caso ellos están viendo si hacen una propuesta de alguna modificación. ¿Perdón? Sí, ya me voy porque viene ahorita por eso. Sí, ahorita. Sí. Gracias. No, viene mañana, creo. Hoy es martes, ¿no? Sí, para venir mañana. Perdón, viene mañana, discúlpame, Arturo. Viene miércoles. Mañana, sí, también temprano. Adiós.